noches, amigos y amigas. Nuevamente, perdón un poquito el atraso aquí, haciendo unos arreglos técnicos para poder iniciar a estar con ustedes. Nuevamente dándole las gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión. Seguimos con la parte propiamente de lo que son habilidades y destrezas. Vamos a hablar ahora hoy sobre lo que es el acceso intraóseo. Todos sabemos que hay diferentes líneas que podemos tomar, pero en el momento de un choque y un colapso, muchas veces es muy difícil tomar la vía intravenosa y el acceso intraóseo ha sido un buen tiempo para acá, una de las nuevas formas de poder accesar y hacer algo diferente. Como suele suceder en la parte médica de emergencia y desastres, generalmente lo que se hace primero en la parte militar se traspola a la parte civil, y esto es lo que ha sucedido con la Big Boom cuando empezaba en sus tiempos. Aunque sabemos que esto viene de los años, principios del siglo pasado, años 20, 40, 50, realmente esto empieza a tomar mayor realce a finales de los años 80 con los israelitas, y luego que se empieza en la guerra del Golfo Pérsico en los 90, y luego que ya se traspola a la parte civil al principio de los años 2000. Es una técnica fácil de realizar, que realmente salva vidas, no solo en la parte militar, sino que también en la civil. Igual que los torniquetes que en su momento tuvieron controversia, ahora ya no, igualmente con el acceso intraóseo, el cual empieza a tomar mayor boga con la parte pediátrica, ¿verdad? Con los niños, en el platillo tibial, donde era inicialmente, y ahora sabemos que lo utilizamos en diferentes campos, y la pistola ósea que vino a ayudarnos mucho. Hay diferentes tipos de mecanismos que podemos utilizar, tanto a nivel esternón, húmero, fémur, etcétera, los cuales nos vienen a facilitar ese acceso, sobre todo en los pacientes con hemorragias catastróficas, y con eso poder tratar de salvar la vida del paciente. Vamos a tratar la temática, vamos a empezar con una presentación médica propiamente, y ya luego de eso una pequeña exhibición de cómo utilizar a nivel de la parte inferior del cuerpo en la pierna, lo que serían algunos de los mecanismos de lo que sería el acceso intraóseo. Gracias por estar por acá. Y en un momento estará con nosotros el doctor Sim. Lamentablemente el técnico de emergencias médicas y medicina táctica Christopher Gibson, quien era la persona titular el día de hoy, por razones laborales no puede acompañarnos, pero el doctor Sim, que es parte de su equipo de trabajo, estará en su representación dándonos la plática y el taller del mismo. Estamos en un momento para empezar con el doctor Sim, su plática, nuevamente agradeciéndole estar con nosotros. En un momento retornamos. Yo soy el doctor César Augusto Sim. Trabajo actualmente con Servicios Médicos SOS, es una empresa de emergencias médicas. Y en este momento pues me corresponde, ¿verdad? En ausencia de mi querido jefe y colega, el Christopher Gibson, entonces vamos a platicar un poquito sobre lo que es acceso intraóseo de emergencia. Entonces vamos viendo que la vía intraósea como punto de acceso circulatorio en situaciones de urgencia y emergencia está tomando mucha importancia en los últimos años. La rapidez de acceso, la variedad de dispositivos de inserción y la cantidad de medicamento que puede infundirse hacen de esta vía una opción adecuada para el manejo inicial de muchos tipos de pacientes. En situaciones críticas donde la vía periférica es inaccesible o la demora en conseguir un acceso periférico supone pérdida de mucho tiempo y de recursos, toma más importancia el acceso intraóseo. Es una técnica rápida, eficaz y muy versátil para la infusión intraósea de drogas, fluidos y derivados sanguíneos, y también para la toma de muestras que pueden facilitar los datos bioquímicos. Los dispositivos son pequeños, son cómodos, son sencillos, lo que hace que se convierta en una vía cómoda y con escasas complicaciones. Como decía el doctor Ronnie Contreras, pues desde el siglo pasado, incluso estaban hablando, desde incluso la Primera Guerra Mundial, después pasando por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, y Corea, Vietnam y últimamente en el cercano oriente, pues se ha tenido gran importancia y se ha utilizado bastante para el tratamiento rápido de la hipovolemia, ¿verdad? Y gracias a las investigaciones se ha mejorado la utilización y los dispositivos. Entonces la vía intraósea se convierte en una opción a tener en cuenta
Por enfermería, también en situaciones de que los paramédicos no pueden tomar una vía periférica lo suficientemente grande, entonces es una opción en una situación crítica. Entonces los objetivos tenemos que poner de manifiesto la creciente importancia del uso de la vía intraósea en el manejo del paciente crítico por enfermería, también en el campo de la emergencia extrahospitalaria. Hay que estructurar la evolución del uso de la vía intraósea a lo largo de la historia. Enumerar los distintos tipos de accesos y su técnica de inserción. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones que podría presentar esta vía. Y obviamente describir los cuidados asociados a su uso. Entonces, como dijimos, los primeros estudios sobre la vía intraósea se realizaron en 1922. Donde Drinker y Doan definen la vía intraósea como una vena no colapsable, comenzando a utilizarla para transfusiones sanguíneas. Hacia los años 40 se empieza a utilizar para la administración de diversos fármacos y fluidos que se desarrollaron en distintos dispositivos. Hamilton y Bailey en 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, describieron un dispositivo para alcanzar la circulación sistémica a través del esternón en situaciones de pésima visibilidad y seguridad. Durante los años 50, Tocanti establece las bases de la técnica intraósea, descubriendo el acceso a la circulación external y desde la tibia para corregir hipoglicemias y para transfusiones y fluidos. Alcanza su máximo desarrollo en 1984 cuando Orlovsky, en una revista de cuidados pediátricos en su editorial Mi Reino por una vía intravenosa, recomienda que en una situación crítica el primer procedimiento que sea administrar fármacos bien por una vía endotraqueal o por una vía intraósea, apoyando el surgimiento de esta técnica. Pero se les planteaba un problema, los dispositivos hasta ese entonces tendían a obstruirse la luz de la aguja. Por eso esto dio paso a muchos estudios en animales y en humanos para el desarrollo de nuevos dispositivos, ¿verdad? Entonces tuvieron que pensar un poquito más qué podían hacer. Ya entre 1985 y 1990, numerosos estudios, Rossetti y Glaser, cuantifican el tiempo empleado en coger un acceso intraóseo en niños y poner de manifiesto que la vía intraósea es una alternativa rápida cuando es imposible una vía intravenosa y que tiene complicaciones mínimas que se pueden evitar cuando la técnica es muy escrupulosa y se retira antes de las 24 horas. En la actualidad es una vía no solo utilizada en pediatría, sino en casos de paro cardiorrespiratorio, sino también como acceso intraóseo en adultos y sobre todo en situaciones urgentes, en los que el canalizar se vuelve un poco difícil. Desafortunadamente hay muchos pacientes que tienen venas bastante colapsables, pacientes geriátricos que desafortunadamente no podemos lograr agarrarles vena y verdad, entonces esta es una vía que podemos utilizar. Entonces la fisiología de la infusión intraósea, pues como nosotros ya conocemos, pues básicamente el hueso tiene una cavidad medular que se compone de una red de plexos venosos, sinusoides que no se colapsan en caso de shock y que drenan hacia un canal venoso central, el cual conduce a la circulación sistémica. Como podemos ver, tenemos que pasar primero la superficie ósea para llegar a la médula, entonces la médula es la que se encarga de poder difundir este líquido, lo que vayamos a administrar, y la ventaja es de que no se colapsa. En neonatos y menores de 6 años se puede utilizar la tibia proximal, la línea media cara antero-interna tibial, de 1 a 3 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, o como nosotros le decimos, el pilón tibial. Ángulo de inserción a 90 grados o ligeramente caudal. El fémur distal se puede utilizar de 2 a 3 centímetros del cóndilo externo. Otros lugares alternativos son la tibia distal, la cresta ilíaca y el trocánter mayor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una pequeña imagen donde podemos ver el lugar, en este caso la tibia proximal, para pacientes pediátricos.
Ya en mayores de 6 años y adultos ya podemos utilizar tibia distal entre 1 y 2 centímetros por encima del maleolo interno, evitando la vena safena. También puede emplearse el maleolo externo. La cresta ilíaca inferior, espina ilíaca con un paciente en decúbito lateral. El esternón en el segundo y tercer espacio intercostal a 1 centímetro a lateral a la línea media esternal. Esto solo está destinado para un dispositivo que se conoce como FAST y que actualmente está considerado como uno de los que sí tiene un poco de riesgo, ya que puede lastimar estructuras del mediastino. Además, la cabeza humeral. Hay indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? La vía intraósea está indicada no solo en situaciones de parada cardiorrespiratoria, sino en aquellas situaciones de riesgo vital en las que no es posible obtener una vía periférica, como por ejemplo un shock, una anafilaxia, un estatus epiléptico, grandes quemaduras, una deshidratación, obesidad mórbida, pacientes atrapados y politraumatismos. Las últimas recomendaciones del el Concilio Europeo de Resucitación de periférica. En el ATSLS, sus protocolos recomienda la vía intraósea después de que en todos los pacientes, después de intentos de una vía venosa y antes de intentar una vía central, tanto en niños como en adultos. El grupo español de RCP pediátrica y neonatal recomienda, tras 3 intentos o 90 segundos de no haber conseguido una vía venosa periférica, utilizar la vía intraósea. Las contraindicaciones, las absolutas, porque si las hay, es una fractura o traumatismo del hueso, donde se puncione o el hueso que se estaba intentando una vía intraósea previamente. Aquí vemos desafortunadamente una fractura expuesta, pues ya no se puede utilizar la tibia distal. Las relativas generalmente son en pacientes mayores la osteoporosis o la osteopetrosis, que es una densidad anormal en los huesos, una infección, una osteomielitis, tumores óseos, una celulitis, o una quemadura en el lugar de punción, ¿verdad? Entonces vamos viendo de que incluso en la osteoporosis podríamos provocar una fractura y obviamente en una quemadura pues no se puede, y la celulitis lo que haríamos es ingresar la bacteria hacia las trabéculas del hueso y provocar una osteomielitis. La técnica en la tibia proximal, ¿verdad? Se utiliza material aséptico, guantes, gasas, una jeringa de 10 centímetros y solución salina fisiológica. Se puede utilizar suero heparinizado, un sistema de infusión, una llave de 3 pasos, incluso se puede utilizar una pinza kosher, espadadrapo, un dispositivo IO, y el paciente tiene que estar en decúbito supino con la extremidad semiflexionada, en rotación externa y con un apoyo estable. La técnica antiséptica mediante la desinfección en la zona. Si es un dispositivo es de tipo aguja trocar o el tipo Cook, hay que sujetar firmemente la palma de la mano y entre los dedos atravesar la piel en el punto elegido con el bisel de la aguja, con un movimiento giratorio hasta que notemos una resistencia, que sería el periósteo. Hacemos más presión para vencer la resistencia y la aguja tiene una marca donde sugiere la profundidad. Si el dispositivo intraóseo es el taladro, en este caso la marca SIO, intentar insertar la aguja en un ángulo de 90 grados respecto al hueso con una sujeción suave y guiando al taladro para hacer una inserción hasta que la última marca de la aguja sea visible a 5 milímetros de la piel. Retirar la aguja del catéter o dispositivo de IO en las mismas del tipo Z, girando el trocar de la base. En las de tipo pistola, el muelle se desinsertará sola. En el taladro hay que desconectar con una mano mientras se estabiliza con los dedos
con la otra mano la aguja y retirarla. Los signos de inserción correcta es aspirado de médula ósea, no siempre va a ser así. La infusión de líquidos no va a suponer resistencia a la aguja y la aguja se mantiene inmóvil y no hay signos de extravasación. Entonces, como vemos en este caso, localizamos la tuberosidad tibial, estamos viendo la rótula, ya encontramos la tuberosidad tibial y en este caso procedemos a insertar, ¿verdad? Eso, como le digo, vamos a ver el tipo de dispositivo que tenemos y él mismo nos va a decir hasta qué profundidad. En este caso, si se usa un taladro ACO, incluso ya viene con las medidas, dependiendo para adulto, para niño, pediátrico. Menores de 3 años, pues ya habíamos dicho la cara anterior de la tibia proximal, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que hay que sujetar y fijar bien la vía. Obviamente si es un niño pequeño pues hay que mantenerla inmovilizada y si con una semiflexión. Ahora bien, cuando ya tenemos la vía, lo que tenemos que hacer ahora es lentamente inyectar un bolos de 10 mililitros de solución fisiológica, comprobando la permeabilidad de la vía y la no extravasación. Entonces, sabiendo eso, y también hay que considerar que eso puede incluso doler un poco a la hora de que pase el líquido a través de las trabéculas. Si no hay dolor, pues entonces ya podemos comenzar a infundir lo que deseamos administrarle al paciente, ¿verdad? En algunas partes refieren que se puede fijar la aguja a la extremidad con una pinza Kocher, paralela a la extremidad y perpendicular al eje, almohadeando el punto de punción y protegiéndolo con una gasa y espadadrapo a la extremidad. Algunos dispositivos ya traen sus propios sistemas de fijación que evitan el movimiento vertical del mismo. Cuidados de la vía. No difieren mucho de los cuidados de los otros tipos de vía. Obviamente, para evitar complicaciones se controlarán los distintos signos: sangrado, presencia de pulso distal, color, temperatura, aspecto y tamaño del miembro. La heparinización de la vía se mantiene si se va a hacer un traslado. No se recomienda un apósito oclusivo porque favorece la maceración de la piel y la contaminación, a no ser que el apósito que recomienda el fabricante en algunos dispositivos se tendría que poner. Mantener una adecuada inmovilización del miembro donde está insertada la vía. Y hay que señalar, hay que hacer hincapié en esto, de que esta vía es solo temporal. No se recomienda mantener más de 24 horas por el aumento de tasa de complicaciones. Se deberá retirar tan pronto haya sido posible, canalizar una vía central o una vía venosa que ya sea más efectiva. Tenemos también que registrar la historia, la fecha. Las complicaciones, también hay que estar claro en eso. Aunque son escasas, sí se han descrito casos de extravasación. Lo más común, un síndrome compartimental, una embolia grasa, necrosis, ya estamos llegando ya a una amputación, una osteomielitis y fracturas. Y en niños, en numerosos estudios se afirman que tras una punción intraósea no afecta el crecimiento del hueso. La correcta elección del dispositivo, una técnica adecuada y el posterior control radiológico, así como la detección precoz de un síndrome compartimental, son medidas recomendadas para evitar la aparición de las complicaciones. ¿Qué medicación podemos infundir? Puede administrarse los mismos tipos de medicamentos que una vía endovenosa, consiguiéndose niveles similares a la vía endovenosa. Para que los fármacos lleguen a la circulación sistémica, habrá que infundir de 5 a 10 mililitros de suero en bolo tras la medicación. Los fluidos, los flujos de infusión van a variar en función del calibre y el tipo de dispositivo. Una zona de punción y de aplicación no de presión externa. En este caso, un acceso intraóseo a gravedad normal drena entre 11 mililitros por minuto. Y un acceso con un calibre 20 y aplicando presión externa llega a conseguir flujos entre 50 y 100 mililitros por minuto.
En pacientes pediátricos hasta 39 kilos se recomienda regular la administración de fluidos mediante bolos lentos de jeringa. Y en pacientes adultos se recomienda una bolsa de presión o una bomba de infusión. ¿Qué podemos administrar en este caso? Ya aquí hay un listado de lo que sí se ha recomendado y que no han tenido problemas. En este caso los antiarrítmicos, ¿verdad? Estamos ante un paro cardiorrespiratorio, podemos administrar adrenalina, atropina, digoxina, dobutamina, dopamina, isoproperenol, lidocaína, noradrenalina, propanolol. Pues los analgésicos, ya estamos hablando ya de artillería pesada, estamos hablando de fentanilo, sulfato de morfina, antihipertensivos, diazóxido y nitroprusiato, antibióticos. Se puede administrar ampicilina, cefotaxima, cefuroxima, gentamicina e incluso penicilina. Relajantes musculares se puede administrar atracurio, pancuronio, succinilcolina y becuronio. Otras antitoxinas pues se puede administrar cloruro de calcio, dexametasona, furosemida, gluconato de calcio, heparina, insulina, lopamidol, naloxona, sulfonamidas, vitaminas C, B y C. Y anticonvulsivantes, estamos hablando ya de diazepam, otra vez fenitoína, fenobarbital, midazolam y tiopental. Y otros fluidos, pues estamos hablando de bicarbonato, concentrados, paquete globular, le decimos nosotros aquí, contraste radiológico, dextrano 40, 70, dextrosa al 5%, glucosa al 50%, manitol, plasma fresco, el lactato de Ringer, el salino convencional, el salino hipertónico y sangre total y cero albúmina. ¿Qué tipos de dispositivos? En este caso, pues lo que vamos a presentar posteriormente va a ser, en este caso se conoce como la pistola de inyección para hueso, con sus letras en inglés BIG, de fácil aprendizaje y de rápida inserción. Tiene unos autoinyectores, es de inserción rápida con un dispositivo para controlar la profundidad de la inserción. El tiempo de inserción según CiteSprings es más o menos de unos 12 segundos. La VIG es la más rápida, efectiva y tiene menos complicaciones que los otros dispositivos. Está especialmente diseñada para los primeros intervinientes, operaciones especiales y paramédicos en Estados Unidos, pero por lo que veo ya no es solo ahí. La técnica, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar la profundidad girando el dispositivo. En este caso tiene dos caras. En un lado tiene lo que es la tibia posterior, el maleolo y el radial. Y del otro lado, si no sabemos eso, del otro lado viene graduado en centímetros, de 2, 2.5. Mientras más lo alejemos, menos profundidad va a tener. Entonces, si lo vamos a utilizar en la tibia proximal, tiene que quedarse prácticamente en el número 2. Vamos a ver, verificar que la fecha del vencimiento del dispositivo esté bien. Verificar que la flecha esté señalando hacia el hueso. Sujetar firmemente con la mano dominante y retirar con la otra mano suavemente el dispositivo de seguridad, que es un seguro de color rojo que se mira en la parte superior. Hay que presionar con el índice hacia el corazón. El trocar sale disparado sobre el hueso, momento en el que hay que retirar manualmente la carcasa de la pistolita. Verificar que el emplazamiento es el correcto mediante la aspiración de la médula ósea. Comprobar que el eje esté recto y que la infusión que no presente extravasación a la vista. Existen dos modelos de adulto y pediátrico que se pueden utilizar en tibia distal, proximal, cúbito distal y fémur distal. Las complicaciones, pues la más común es la obstrucción de la luz del trocar por coágulos o espículas óseas. Se puede doblar el trocar si la posición es la incorrecta o si se resbala contra el hueso. Entre sus ventajas destaca la rápida inserción, simplicidad, desechable y es estéril y de uso extensivo, pudiéndose aprender a utilizarlo a personal o no, a personal sanitario y no sanitario, pero que tiene que recibir el debido entrenamiento. Ahora vamos a pasar a otro dispositivo, que es el NCO. En este caso es una aguja Broca estéril con un catéter que conecta a un taladro recargable y que introduce la aguja en el canal medular.
El taladro es de una sola pieza de policarbonato y disponible de un gatillo con un dispositivo de seguridad. Las agujas son de un grosor único de 15 G con diferentes longitudes de 15 milímetros, que es el de color rosado, para pacientes pediátricos, 25 milímetros, que es el azul para adultos normales, y de 45 milímetros para adultos obesos o de gran tamaño. Este dispositivo permite inserciones intraóseas en hueso donde el acceso al paciente es difícil. Para su inserción no hay que hacer mucha presión, por lo que su dificultad es mínima y es preferida frente a otros dispositivos en estudios comparativos. Es un dispositivo versátil porque utilizando las referencias anatómicas permite llegar rápidamente a la cavidad medular con el trocar. Le confiere más estabilidad a la aguja una vez insertada, que es el 97%, frente a la estabilidad de otros dispositivos. Su tasa de éxito de inserción, según Biemer, es del 94% y el tiempo empleado es de menos de 10 segundos. Las posibles complicaciones, pues en un 4% son una infección, una fractura, un síndrome compartimental y una osteomielitis. Se consiguen infusiones en tibia entre 73 mililitros por minuto y 165 mililitros por minuto. Y en el número de 84 mililitros por minuto a 153 mililitros por minuto. Es pequeño el problema es que sí es de pequeño y sí es un poquito oneroso. Es recargable para más de 1000 usos, pero su versatilidad y su tiempo de inserción le hace preferente al resto de los dispositivos en el ámbito de emergencias extrahospitalarias. Entonces, las conclusiones. La vía intraósea permite obtener un acceso venoso rápido y eficaz si no es posible un acceso periférico en situaciones de emergencia. Actualmente existen en el mercado distintos dispositivos de fácil inserción que cada vez están usando con más frecuencia en los servicios de emergencias extrahospitalarias. El conocimiento por parte del personal médico y paramédico de una correcta elección del punto, la técnica de inserción y de los cuidados necesarios para su mantenimiento minimizan al máximo el riesgo de posibles complicaciones. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y posteriormente estaremos haciendo la demostración con dos dispositivos de vía intraósea. ¿Qué tal nuevamente? Bueno, entonces vamos a proceder con una pequeña demostración de dos dispositivos. En este caso vamos a explicar nuevamente lo que es el dispositivo BIG. En sus siglas en inglés es la pistola para acceso intraóseo. Entonces esta básicamente aquí les voy a enseñar un ejemplar que está nuevo, que todavía está listo para utilizar. Entonces si se dan cuenta, no sé si se puede ver en la cámara. Se puede hacer un close-up. Generalmente esta va a venir, ya viene precargada, entonces esta está lista solo para nosotros localizar, en este caso el acceso tibial proximal de lo que es el pilón tibial. Lo localizamos y entonces procedemos a localizar. Ya esto ya viene con un seguro rojo, en este caso aquí viene. Lo retiramos y posteriormente nosotros en este movimiento hacemos presión y entraría a presión el trocar. Entonces aquí nosotros procedemos a desinsertar ya colocada la vía y retiraríamos aquí. En este caso no tenemos un trocar, pero esa sería la técnica. Obviamente bajo asepsia y antisepsia, como dirían en cirugía, procederíamos a utilizar el otro dispositivo. Este es el NCO. Este es un NCO de más o menos para un adulto de tamaño normal. Viene con su adaptador para que nosotros ya cuando lo tengamos listo ya podamos ya verificar si podemos aspirar médula. En este caso ya lo que tendríamos que tener es ya tenerlo
Ya tenerlo listo, adaptamos la jeringa aquí, cerramos la vía acá y posteriormente hacemos la asepsia antisepia. Realmente incluso no hay que hacerle mucha fuerza a este aparatito. Entonces localizamos aquí un ángulo de 90 grados. Retiramos y retiramos el trocar de esta forma y colocamos el trocar en un lugar especial que ya está designado. Entonces, posteriormente aquí, obviamente ya sacamos todas las agujas, las burbujas. Abrimos aquí y comenzamos a ver si sale un poco de médula. En este caso saldría, como les digo, no en en todas las veces va a salir médula. Entonces ya sacamos todas las agujas y lentamente procedemos a inyectar un bolus de 10 centímetros. En algunos casos se refiere que sí se recomienda incluso que tenga un poco de lidocaína sin epinefrina, porque a veces meterlo demasiado rápido puede generar dolor en el paciente y no queremos provocarle más molestias de las que ya está sufriendo. Entonces en este caso ya pasamos, ya utilizamos nuestra vía, ya no tenemos la necesidad de utilizarla, entonces retiramos esto y con la misma jeringa lo adaptamos aquí y posteriormente con un movimiento firme y constante retiramos la vía. De que está un poco duro el paciente, pero ya. Básicamente eso es lo que nosotros venimos a demostrar, el uso del BIG contra el uso de la pistola BIG, contra la pistola Trocar Trepano ACO. Realmente son bastante versátiles. Sí, desafortunadamente en nuestro medio sí son bastante caras, pero sí créame, vale la pena para poder salvarle la vida a un paciente.